ni el mal. ¿En qué versículo voy? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron a la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? En el versículo 9. Y desde entonces Dios ahora ha estado buscándonos a nosotros. Y aquí lo podemos mirar. Amén. Viene Jesús el transformador. Jesús el que viene a transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hubo pecado en el jardín del Edén. El hombre pecó, el hombre cayó de la gracia de Dios. Y ahora vino a vivir bajo la misericordia de Dios. Pero ahora por su gracia Él envió a su Hijo unigénito para darnos la vida eterna. Y por su gracia ahora tú y yo somos salvos. Es ahora donde Dios en el cielo siempre está buscándonos a cada uno de nosotros. Y quiero decirle, amigo o amiga que nos visita por primera vez en este lugar, quiero decirle que Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón por meses, por años, diciéndote, te amo, te quiero salvar, te quiero transformar. Yo envié a Jesús, mi Hijo unigénito, para morir por ti en la cruz del Calvario. Acéptale, porque Jesús es el que transforma. Pueden decir amén. Vemos a Dios tratando de redimir a su creación. Él no viene y te dice, te dije que no lo hicieras, te dije que no cayeras. No, Él viene y te dice, mira, te ofrezco la vida eterna. Aquí está la transformación. Así que fundamentalmente Dios mandó a su Hijo para que tú y yo fuésemos salvos del pecado, del infierno, y poder ir a lo que hablamos la semana pasada, ir al cielo. Y quiero decirte que la persona central en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la persona central es Jesús de Nazaret. Amén. Es Jesús de Nazaret. Ok, Él es la persona central. Cualquier entendimiento de la Biblia que queramos tener y hacer, al ignorar a Jesús y no reconocerlo a Él como el Salvador y Señor, entonces perdimos todo el punto de la Biblia. Pero cada libro de la Biblia, cada versículo de la Biblia apunta hacia Jesús. Y en cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre sobresale Jesús. Y quiero decirte que la persona de Jesús siempre saldrá en la palabra. Donde quiera que tú leas, siempre saldrá Jesús. En Génesis, Él es el Cordero proveído para Abraham y el mundo, el Cordero de Dios. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levíticos, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la nube de noche y la columna de fuego de día para los israelitas. En Deuteronomio, Él es la ciudad de refugio. En Josué, Él es la bufanda de escarlata que estuvo en la ventana de Rahab. En Ruth, Él es el redimidor de los desamparados. En Primera y Segunda de Samuel, Él es el profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro Rey soberano. En Esdras, Él es nuestro Rey, escritor y escriba. En Nehemías, Él es el que reconstruye todo lo que se haya derrumbado. En Esther, Él es el guarda que está sentado a la puerta. En Job es el redentor que siempre vive y restaura todo y te da muchas veces más de lo que hayas perdido, como le dio a Job. En Salmos, Él es mi pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es toda sabiduría. En los cantares de Salomón, Él es la novia hermosa. En Isaías, Él es el siervo sufrido en tormento por nosotros. En Jeremías y Lamentaciones, Él es el profeta que llora todo el tiempo por ti. En Ezequiel es la maravilla de Dios. En Daniel, Él es el cuarto hombre que está contigo cuando estás pasando por el fuego. En Oseas, Él es el esposo que ama fielmente y perdona a su esposa también. En Joel, Él es el que te bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Amén.
En Amos, Él es el que te llena y te lleva todas sus cargas, amén. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero extranjero que fue a Nínive. En Miqueas, Él es el mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es nuestra venganza contra el diablo. Den un aplauso bien fuerte a Jesús, amén. En Habacuc, Él es el que vela por avivamiento para la iglesia y da visión. En Sofonías, Él es el Señor poderoso que salva. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es nuestra fuente. En Malaquías, Él es el Hijo de justicia que ama. En Mateo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente todopoderoso. En Marcos, Él es el obrador de milagros. En Lucas, Él es el Hijo del hombre. En Hechos, en Juan, Él es el Verbo. En Hechos, Él es la luz resplandeciente que le pareció a Pablo. En Romanos, Él es nuestra justicia. En 1 Corintios, Él es nuestra resurrección. En 2 Corintios, Él es el que llevó nuestros pecados. En Gálatas, Él es el que nos redime de la maldición de la ley hecha maldición por nosotros. En Efesios, en Él están las riquezas de la familia. En Filipenses, Él es el que suple nuestras necesidades, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Colosenses, Él es la plenitud de Dios en todo. En 1 y 2 de Tesalonicenses, Él es el Rey que viene pronto. En 1 y 2 de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y el hombre. En Tito, Él es nuestra esperanza y bendición. En Filemón, Él es el amigo que está más cerca que un hermano. Oh, eso me excita mucho, amén. En Hebreos, Él es la sangre del pacto eterno. En Santiago, Él es el Señor, nuestro sanador. En 1 y 2 de Pedro, Él es el pastor de pastores. En 1, 2 y 3 de Juan, Él es Jesús quien llenó de tierno amor nuestros corazones. En Judas, Él es el Señor que siempre vendrá con sus santos. En Revelaciones, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y por los siglos, amén. En toda la Biblia está Jesucristo mencionado. Mientras estudias cada libro de la Biblia, la revelación del Señor Jesucristo se va haciendo más evidente en tu vida. Y no solamente será el Salvador del mundo, sino que Él es tu Salvador personal de cada uno de nosotros. Pueden decir amén. La Biblia entera está resumida en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dale un aplauso a Jesús. Miremos las observaciones. Punto número 2, observaciones espirituales de las Escrituras. Amén. Una de ellas, el inciso A, es inspiración. La palabra de Dios es inspirada. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios hablaba a los hombres y los hombres empezaban a escribir. Amén. Empezaban a escribir las sagradas escrituras de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados escribiendo. Y sus escritos no eran de un papel así van como el nuestro, eran pergaminos. Amén. Ellos tomaban tiempo para tomar un pergamino, uno de esos cueros o pergaminos, amén, y agarraban una tinta y tenían el cuidado de estar ellos en oración escribiendo lo que Dios inspiraba a sus vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, como dijo el hermano Jesse Margarito en uno de los estudios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Él decía, es el aliento que Dios nos da a cada uno de nosotros. Quiero decirte, aunque ellos eran pescadores, aunque ellos eran pastorcillos, aunque ellos eran aún cobradores de impuestos, nosotros creemos cada palabra escrita en la Biblia porque son palabras de Dios. Aunque ellos fueran hombres sin letra, todavía Dios, fíjate bien, para aquellos teólogos y sabiondos de la palabra, Dios inspiró a hombres sin letra para venir
a darnos inspiración a ti y a mí. La Biblia es más sorprendente que cualquier discurso político. Más sorprendente que cualquier discurso que cualquier hombre de tanta intelectualidad haya dicho, amén, porque